como hablamos de mercado, y también existen, hablando también de libertad, que existen personas que capaz que en ese caso no estoy de acuerdo por él en decir de que el anarquismo, el anarcocapitalismo en el futuro es muy lejano, puede ser hasta que se reestructure la mentalidad de las personas, ¿verdad? Va a lograrse. Yo creo que se lograría con un consenso general, o sea, cada quien, o sea, poner en el mercado sus ideas, como quien dice, en el mercado como en la vida, que idea prevalece es la que se queda, ¿se entiende? Como una especie de comunidad, que no exista el monopolio ya de la violencia y que cada uno forme su... que no sea algo global, que no estemos todos juntos con ideas diferentes teniendo que estar siendo sometidos a cosas que no queremos. Entonces cada quien, bueno, vos querés ser socialista, hacer tu comunidad socialista ahí, yo la mía acá, y cada uno vive como quiere. Yo creo que la libertad es eso, es vivir como uno quiere. Porque a veces estamos en esa dicotomía de discutir qué es mejor, qué es peor. No puedo considerarme tener una moral absoluta, decirle a otro cómo debe o no vivir. Yo tengo que preocuparme por cómo yo pienso, quién se va a cargar las consecuencias. Con eso soy yo. No puedo exponer ideas, por ejemplo, a otros que no están de acuerdo. Yo creo que lo ideal es dejar que compitan, como estamos hablando de mercado, que las ideas compitan entre sí, y naturalmente las personas siempre van a buscar su interés, y creo que ahí llegaríamos a un anarquismo de cualquier índole, o sea, donde, bueno, cada quien viva como quiera. Pero tendríamos que llegar al consenso general, porque también, por ejemplo, es como en la política actual, por ejemplo, tenemos un partido político, por ejemplo, de derecha e izquierda, vamos a hacerlo, ¿no? Medio para que se entienda. Tenemos la derecha que entra 5 años y jode a la izquierda, ¿no? Y la izquierda entra 5 años más y jode a la derecha. Entonces, como un tema de que uno oprime al otro en el mismo sistema. Es un juego. Pero ahora, si eso se disuelve, no existiría ningún problema, cada quien se va para su lugar. ¿Se entiende el punto el que yo enfoco? Porque a veces, cuando uno habla de libertad, yo creo que la libertad a veces no va en lo macro, que estaría buenísimo, pero hay que empezar, yo creo, de a poco. Cualquier pedazo de libertad que podamos conquistar, yo creo que es un logro. Y de ahí empezar a ir creciendo. Sí, toda libertad que se pueda conquistar es un logro. Personalmente pienso, pero sin concesiones, es decir, sin adulterar ninguna de las ideas. Porque económicamente, pues para esto que dices, la competencia, para que las ideas puedan competir, necesitamos lo más importante, lo más central de todo, es la propiedad privada. En la propiedad privada incluso puede existir el comunismo pacíficamente. Una perfecta, porque ahora no hay propiedad privada. El Estado es dueño de todo y todo lo que tenemos está en usufructo. Justo hoy compartí una frase de Bastos que decía justamente eso, de que no existe la propiedad privada actualmente. Claro, pero igual se podría, hablando de no propiedad privada o sí propiedad privada, ya el Estado de por sí ya es una propiedad privada. Es una corporación. Que tiene ciertas delimitaciones con otros estados. Se podría decir que el mundo mismo, con la cantidad de países que hay, es un macroanarquismo, o sea, sacando el imperialismo militar o como le quieras llamar, ¿no? ¿Quién tiene el monopolio de la violencia ahí a niveles internacionales? Eso es otra cosa. Pero sacando eso, tipo, vendría a ser, viste, que cada uno en su comunidad, tipo, hace lo que quiere, y tipo, capaz que no estás de acuerdo, pero bueno, no me meto, es problema de ellos. Una cosa así, viste, es como yo lo veo. Pero más chico, o sea, que más se acerca al individuo. Eso que vemos a lo macro, se acerque más a nosotros. Estupendo concepto. Yo ya había oído a través de Bastos que el mundo de los estados es anarquista, pero tiene razón, puede funcionar porque cada estado, cada país es propiedad privada del estado. Exactamente, pues no es una gestión externa. Sacando, a ver, sabemos que hay sí intereses mucho más grandes que coaccionan a los estados, ¿no? O a los países, en este caso, a que hagan ciertos movimientos, ciertas cosas, ¿no? Pero tipo, sacando eso, ¿no? Perfectamente, o sea, es un macroanarquismo y se vive relativamente bien. Sí, tomando la idea que tú tienes a lo micro, realmente todo el mundo a nivel micro, es decir, no sé cómo le dicen a las comunidades de casas cerradas con una garita allá. Barrio privado. Sería. Acá en barrio. En un barrio privado, la gente, todo esto que estamos hablando lo entiende absolutamente a la perfección. Todo esto que en el barrio privado es una anarquía a un nivel micro. O sea, la relación de autoridad no es de poder, sino voluntaria. Ellos firmaron un contrato. Si quieren vivir ahí, tienen que firmar ese contrato. Todos viven en su propiedad privada. Nadie se le ocurriría que un vecino sale un día y mire, yo a todos voy a recolectar cuota para darles
la seguridad, cuota para darles vestido, cuotas para darles el mantenimiento a sus jardines y me la tienen que dar a mí porque si no, no podría funcionar. Todo el mundo saltaría, todo el mundo se enojaría, todo el mundo diría, estás loco. Lo entienden perfectamente. Ahora en lugar de nivel macro, nivel micro. Pero Claro. dicen la palabra Estado como que entra el chip de adoctrinamiento y ¡pum! El Sí, claro. Estado es legítimo, el Estado es todopoderoso y ya las ideas que ellos tienen claros a nivel micro desaparecen. O sea, por eso no es que la gente no pueda comprender esas ideas, es que la gente está adoctrinada en cuanto al Estado. Claro, nunca se paró a cuestionar al Estado en sí, o sea, nunca se paró a pensar de que en realidad si vos te pones a pensar, el Estado lo único que hizo fue apropiarse de la naturaleza del ser humano. O sea, como el Estado se puso ahí y bueno, y manda preso a los delincuentes, y eso como para darse una justificativa de su existencia, cuando en realidad, o sea, sin el Estado va a existir la delincuencia, va a existir lo mismo, y va a existir una solución a ese problema, va a existir un problema hacia la salud, o sea, porque el ser humano en sí es voluntario de por sí. ¿Entendés? Como pasan en las catástrofes naturales, por ejemplo, hasta la persona capaz que puede decir más egoísta tiende a salvar, yo que sé, un accidente de tránsito dentro de su método, sacar a una persona entre los fierros, o sea, porque es algo como medio voluntario, inherente, así que esa capacidad de querer ayudar nace naturalmente el ser humano. Y que se le adjudiquen al Estado, yo creo que es una falta de respeto hacia las personas y hacia la humanidad en sí. Es que la realidad es que todas las personas son anarquistas. A todo que le digas propiedad privada de tu casa, de tu auto, sí, claro, por supuesto, propiedad privada, ¿verdad? O sea, ¿irías al vecino a invadirlo? No, por supuesto que no, es la propiedad privada del otro. Son anarquistas, lo que pasa es que no lo saben. Exactamente. O sea, porque le dan legitimidad al Estado porque, bueno, si lo hace por algo lo hace. Exacto. Como que es un ente superior, o sea, como que se corrió ahora a Dios de la Edad Media y tenemos un Estado en la edad actual. Y bueno, si lo hace por algo es. Y esa es la batalla del socialismo contra la iglesia, no simplemente porque era un poder que competía. Ellos querían adoptar el papel, la iglesia, ser la religión, ser Dios. Y la otra religión pues competía con ellos. Exactamente así como lo dijiste. El Estado es una religión. Simplemente es otra religión que tiene sus dogmas y sus creencias. Exactamente, y como decía un famoso anarquista, puedes ver que es una religión por la reacción visceral que tienen cuando lo defienden. Se enojan, las personas se molestan, se enojan. Es una reacción visceral que no tiene sentido, ¿no? A menos que sea una religión para ellos. Claro, es que en realidad el dogma es eso, la religión es un dogma, porque no permite pensar otra cosa que no ser eso, o sea, no necesitas pensar, necesitas creer, es creencia que genera dogma, o sea, criticar un dogma está criticando, o sea, la estructura mental que tiene esa persona, entonces es normal que sea agresiva, o sea, no va a tener una respuesta argumentativa correcta porque no tiene lógica porque es una creencia. Es como querer justificar, no sé, vamos a suponer, Dios es una creencia, entonces cuando lo podés materializar, ¿entendés? Entonces, si yo te critico en base a lo material, y Dios no es material, entonces ahí siempre va a haber un conflicto. Y siempre va a haber, la única defensa que tiene esa persona es creer y defender esa creencia, porque no quiere despegarse. Es complicado, pero lo más importante es cada uno desde su pequeño puesto de batalla, pues dar la pelea. Y pues el destino dirá cómo estas ideas que se produjeron hoy, cómo van a germinar en un futuro, cómo no sabemos, pero lo importante es que estas ideas no se pierdan a través uno cree que el crecimiento social es continuo, como la ciencia, que cada vez es mejor, pero no, retrocede. Lo que estamos viviendo hoy es una clara involución. Si te pones a leer a los periodistas, a los intelectuales de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, antes de la implantación de la educación pública, exactamente en ese punto, el nivel es 100 veces más. Es una claridad, son unos pensadores estupendos. Pensadores que ya no se encuentran ahora. Tú ves lo que ves, con raras excepciones, ves unas entelequias que no entendés cómo pueden estar en programas de televisión nacional
transmitiendo ideas, porque tú sabes que están diciendo unas bestialidades que dices, ¿cómo es posible? Pero sí, esta sociedad ha sufrido intelectualmente una involución, y una involución importante. Creo que se va a revertir con la ayuda de los medios estos digitales, porque veo muchos programas donde ya estas ideas se pueden volver a promover sin necesidad de pasar a través del Estado. Yo creo que estos son los caminos. Todo lo que escape al ámbito del Estado, como el Bitcoin, como blockchain, como el Internet, todo lo que pueda balpacear o darle la vuelta al Estado son los medios que van a terminar en algún punto pues venciendo esta idea. Como tú dices, ahora ya podemos competir, antes no. Antes no podías hacer aparecer en televisión, transmitir una idea en televisión, no podías hacer una columna que hablara mal del Estado en un periódico que eran monopolios. Ahora ya se puede hacer. Ahora tú ya puedes buscar ideas que no son controladas por los medios de comunicación, que todos son del Estado. Seguro. Hans, te hago una pregunta. Vos dijiste que probablemente la llegada para vivir en el anarcocapitalismo puede llevar 2000 años o lo que te debe llevar. Ahora, eso estamos hablando de ¿a qué escala? ¿A escala mundial? Porque yo pienso, tal vez pequeñas comunidades que vivan en anarquía, capaz que incluso que hasta allá hay hoy, ¿no? De hecho, la anarquía vive paralelamente al estatismo, como bien el profesor Bastos pues, nos ha enseñado. Lo que pasa, pues, y Hans Hermann Hoppe tiene pues la mejor teoría, que el de las formas políticas, que tampoco nos gusta. La monarquía es la forma política que más tiende a hacer el camino a una anarquía de propiedad privada, y que hayan muchísimas microestaditos monarcas compitiendo entre sí, lo que recién decía Sergio, la competencia de las ideas. Pero ese es el camino. El problema es que no existe la propiedad privada. Si hubiera propiedad privada, por ejemplo, me dicen, bueno, a 10 kilómetros de acá hay una propiedad privada que está ofreciendo cierto grado de libertad, impuestos mucho más bajos, y yo podría ir, libertad de ideas, me voy caminando para allá con los pies. Lo que pasa es que no existe la propiedad privada para poder competir en ideas. Sí, yo puedo, ahorita, digamos que tuviéramos el dinero para comprar una pequeña parcela allá en la Patagonia para hacer nuestro propio estado, no podríamos, por cuestiones económicas, porque dentro de nuestra supuesta propiedad privada no podemos hacer nada en contra del Estado. Para poder, como dices tú, para poder llegar a eso, tiene que contagiarse, tiene que ser una competencia, tiene que ser el mercado operando, pero necesitamos el medio material. De ahí la regla del derecho natural a la propiedad privada, porque es lo que promueve la naturaleza humana. Sin propiedad privada no podemos competir en ideas, porque, o sea, yo no puedo sustraerme de las reglas del Estado. Yo no puedo traer una mercadería directamente sin impuestos, porque tiene que pasar primero por la frontera del Estado, ellos me van a regular la mercadería. Yo no puedo producir en mi propiedad privada y libremente exportarla a otro lado, porque me van a cobrar aranceles, y el Estado donde va también me los va a cobrar. O sea, no podemos sustraernos del control del Estado sin propiedad privada. Pero por el momento, en el campo de las ideas, en la mente de nosotros, nadie puede meterse. En ese ámbito podemos trabajar por el momento. Sería muy fácil, como por tu pregunta, si hubiera propiedad privada sería facilísimo. Podría hacerse la organización de tantas personas que quieren hacer ciudades libres, free cities, y esas ciudades funcionarían inmediatamente. La voz se correría y dirían que si algo funciona, lo vamos a aceptar. No, yo te pregunto más que nada porque viste que hay gente que dice, bueno, mi idea es irme a vivir al campo, lejos, donde el Estado capaz que ni llega, cultivar yo mi comida y bueno, vivir ahí. ¿Vos no crees que sea ese el camino? No, porque ahí estamos quitando de la ecuación el capitalismo. Es decir, no nos volveríamos a un nivel de subsistencia, no podríamos valernos de la cooperación, ni de la información, ni de los recursos del mundo entero para mejorar nuestra propia vida. Sí se podría como cuestión de principio, pero no... Hay una parte que hace como un medio para salir de la sociedad en sí, porque te habrá aburrido la sociedad, cómo piensa, cómo se gestiona. ¿Qué te quiere decir? Porque, por
frasco, ya. Como una banda de escape, como diciendo, bueno, está, por lo menos soy libre en este pedacito de tierra acá y bueno, está. Capaz que no totalmente, pero es como un placebo, porque en realidad, o sea, seguramente tendrás que pagar ese pedazo de terreno al Estado. Claro, tienes que pagar ese pedazo de Estado y puedes ser libre dentro de tu propio espacio. Pues bueno, es complicado. Es complicado eso, pero sí, yo ni siquiera después de tantos años de ver estas ideas no tengo ni una mínima pista de cómo puede ser esa chispa que encienda o que abre el camino y se esparza para hacer una sociedad libre. Es tan difícil, no se puede convencer, si acaso en tu vida podrás convencer una o dos personas. No, pero está en ese el punto. Yo creo que no está en convencer. Es ahí donde está el punto. Sino de respetar vos cómo querés vivir de esa manera. Yo no estoy a favor de cómo vos querés vivir, pero te doy todo mi apoyo para que vos lo puedas lograr. Pero mientras a mí no me afecte. Creo que ahí es donde está mi enfoque. A mí no me interesa convencer a la gente en realidad. Si bien es buenísimo porque está, o sea, pero yo creo que el primer consenso es respetar el proyecto, como dicen, ¿no? El proyecto de la vida del prójimo. Si un prójimo quiere vivir en un sistema, está bárbaro, mientras no me lo imponga a mí, está perfecto. Cuando me lo impone ya está mal. Tienes absolutamente toda la razón. Primero, en que nos dividimos, mira, es como cada uno en su casa. Yo si voy a tu casa, te respeto tu espacio. Ahora, si tenemos que vivir todos en la misma casa y maneja uno, manda en esa casa, tipo como que todos estamos viviendo incómodos. Claro. ¿Entendés? ¿Por qué no cada uno tiene su casa y no nos llevamos mal? Yo creo que está ahí el tema. Ayudarnos, aunque no estemos de acuerdo, pero que cada uno pueda llevar su proyecto sin imponérselo a nadie. Creo que ahí está la chispa que podría encender. Sí, es difícil. Ya radicales han existido durante toda la historia, 2000, 3000 años antes de Cristo, y todos esos, pues no ha pasado nada, realmente no. Ahorita a nivel de estas ideas, pues el Mises Institute en Alabama es el que más ha conseguido, y su estrategia es 100% mediática y generar semillas de cambio y convocar a jóvenes que tienen esas ideas a un seminario, a una universidad de verano y exponerlos a las ideas. Pues es el esfuerzo, es donde he visto que han surgido o han logrado multiplicar más las ideas, creando agentes de cambio, o sea, entrenando personas que desde sus lugares van a poder tener la posibilidad de esparcir esta semilla. Pero bueno. No podrá ser, más allá de que sea duro el camino, pero no podrá ser que justamente sea el Estado con sus intentos globalistas o todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? De que con el tema de la pandemia se vio, capaz que ya venía planeado mucho antes, pero se vio reflejado ahora, los temas del globalismo y todo esto. ¿No será también por ahí que la gente se empiece a dar cuenta de que esto ya es demasiado? De que tal vez necesitemos un periodo duro para que la gente despierte, un periodo oscuro. Pues la conclusión o lo de la pandemia solo hizo evidente la docilidad de las personas, la capacidad de creer cualquier cosa que el Estado le dijera. Pero también despertó a varias personas. Cuando se llega, el problema es que la gente cuando se indigna llega a un punto donde ya no tolera y se rebela. Claro. Pero por las mismas ideas que tienen, lo hacen a través del Estado. O sea, su rebelión es, su indignación es hacer sacan un títere y ponen otro. Porque es lo que conocen. No conocen otra cosa. Pero ojo, igual. Quitar a uno, la gente, aunque se quitara el Estado, la gente lo vería de manera ilegítima y lo primero que harían es poner otro. Porque el Estado existe en la cabeza de ellos. Entonces ellos, como dices, cuando se exasperan y quieren buscar una solución, lo que hacen es querer buscar medios políticos, democracia, mi partido político, y lo voy a solucionar a través del Estado sin entender que el Estado es una máquina de dominación perfecta. Ellos, el trabajo del Estado es hacer que parezca que todo cambie sin que nada cambie. Entonces, bueno, ya quitamos a los corruptos, están encarcelados, pero claro. Bueno, si uno se pone a cuestionar, ni bajaron impuestos, ni hay más libertades, no pasa nada. Todo cambia. Las noticias son las mismas, hay nuevos escándalos, pero cambiar algo realmente en la vida, no, cambios de verdad no suceden.
Entonces, sí, la indignación puede ser un agente de cambio, pero una vez se logre terminar con la idea del Estado en la cabeza de las personas. Claro, Para dar más espacio a la propiedad privada, al mercado. pero que puede ser también como un impulso a que la gente despierte. Mirá, yo, capaz que no tiene por qué ser que todos vivir la misma experiencia, ¿no? Pero yo que he participado mucho durante estos 2 años, por ejemplo, que he participado de las marchas que se han hecho en contra del pase sanitario, del pase verde y todo eso. No sé si marchar sirve de mucho, pero yo estaba ahí porque conocí mucha gente también y bueno, estaba bueno eso. Y mirá que te puedo decir que hay mucha gente que con ideas bastante anarquistas, capaz que sin darse cuenta, ojo, capaz que ni siquiera son conscientes de que lo son, pero sí gente con ideas, gente muy conspiranoica, ¿no? Ahí te puedes encontrar terraplanistas, no sé, de todo un poco, pero a través de esa conspiranoia llegan a la conclusión de que es el Estado el problema. Capaz que ellos no saben ni qué es la anarquía, ni tienen ni idea porque nunca lo leyeron, pero llegan a la conclusión de que el Estado es el problema y tal vez fue por esto que despertaron. No estoy diciendo que sean todos así, pero puede ser a que haya gente que necesite, no sé, que pasar por... No quiero decir algo nada, quiero decir... El mismo principio que utilizan todos los políticos. O sea, a ver, como dije, si Maxi recién, por ejemplo, cada uno con su conspiranoia o lo que sea, se dio cuenta que el mal lo llevó al mismo lugar, al Estado, sin darse cuenta. Nosotros lo vemos más de un ámbito más social, ellos lo vieron más personal, ponerle, o por el tema del pase sanitario, ¿entendés? Que no toleraron esa falta de respeto, más allá de que tal vez podía tener o no un partido político, pero estoy casi seguro de las dos banderas, tanto de un partido como de otro, fueron a marchar levantando carteles. Estoy casi seguro. ¿Entendés por qué? Porque hay algo ahí que estaba mal, pero le falta eso, ¿me entendés? El denominador común. ¿Cuál es el denominador común de ese mal? Sí, encontrarlo ahí. Hemos sacado la conclusión que todo el mundo es un anarquista y todo el mundo sabe que algo está mal. Eso lo podemos definir con el concepto del ser humano tiene una naturaleza. Todos tenemos una naturaleza que nos guía, que nos dice que está mal, que está bien. Pónganse a pensar, todos, absolutamente todos, en cualquier situación, sin que lo hayamos estudiado, sabemos perfectamente cuando algo está mal y cuando algo está bien. Porque es intuitivo. Nos engañemos y racionalicemos, le di un puñetazo a mi jefe porque él ha sido muy malo, me ha hablado muy mal, o por ejemplo, no, es que a mí me han pagado muy poco todo el tiempo y entonces tengo la oportunidad de robarme $100,000. Se lo merecen ellos por haberme explotado por tanto tiempo. Eso es una forma de racionalizarlo, pero uno sabe que lo está haciendo mal. Sí, claro. En realidad es una forma de justificativa, en realidad, o sea, de automentirse a sí mismo, de decir, ¿por qué no lo voy a hacer? Y ahí empezar toda una serie de argumentos para validar el acto. O sea, te querés convencer de que está bien, cuando en realidad no. Si está bien, no necesitas hacer eso. O sea, hay algo de discusión. Exacto, en nuestro disco duro, cualquier situación está en nuestra naturaleza, entender éticamente lo que está mal o lo que está bien. Por eso todo el mundo tiene la capacidad de entender lo que saben que algo está mal. Lo que no pueden es una cuestión como todos empezamos de manera intuitiva. Sabemos que algo está mal, pero no puedo señalar exactamente dónde está. Esa es la importancia de hacer el esfuerzo intelectual, ético y económico para entender qué está mal. Es como, ahora que hablando de esto, de que está bien y está mal, con la otra vuelta había visto en una emisora de televisión de Argentina, la famosa planera, no sé si ustedes lo vieron. Una muchacha que cobraba planes, viste, se hizo famosa, viral, ¿no? Porque planes, capaz que no, planes se refiere a cobrar del Estado un subsidio. El subsidio del Estado. Y ella contaba que no trabajaba y que no sé qué, que vivía de los planes sociales, ¿no? Del subsidio del Estado. Y salió otra parte, por ejemplo, que decía que eran trabajadores honrados, no sé qué, que pagaban los impuestos que ellos consumían. Y la muchacha le agarra y le dice, bueno, y si no te sirve trabajar, cobra planes. Y después ahí como que había una batalla entre ambas partes. Pero ¿quién generó esa batalla? Si vos lo pensás de esta perspectiva, ¿quién dio el subsidio y quién saca los impuestos? Y se pelean entre ellos. Ahí, ¿quién agitó ¿cómo se llama el hormiguero ahí? O el hormiguero. ¿Quién agitó el hormiguero que se están peleando las hormigas? ¿Se entiende el punto? Sí, el Estado. El origen es el Estado y repito, es central en todos los... Pero ellos sin darse cuenta se están peleando, por eso yo a veces digo, nos peleamos entre nosotros a veces cuando el problema no lo generamos nosotros.
porque yo estoy mal por cobrar un plan social, pero te la estás agarrando conmigo pues lo cobro, pero no te la estás agarrando con el tipo que te está cobrando los impuestos. O sea, ¿por qué te la agarras conmigo? Es exacto lo que te decía de la propiedad privada. Todos los problemas se derivan de la falta de definición de propiedad privada. Acá en Guatemala hubo un caso de los policías de tránsito que vino y le puso una bota, no sé cómo le dicen, para inmovilizar el vehículo de un vendedor de huevos. Entonces el vendedor de huevos se indignó porque la multa correspondía casi a 15 días de trabajo de él. O sea, el vendedor de huevos se fue a los puños con el policía de tránsito. Y ahí, ¿quién tiene la culpa? La persona que estaba trabajando estaba indignada, le están quitando 15 días de la comida de su familia. El policía de tránsito, él está haciendo su trabajo, lo contrataron, a él le dijeron que él tenía que... Pero, ¿quién tiene la razón? Como bien dices tú, no hay derecho de propiedad definido. Ahí está el conflicto. ¿De quién es la calle? La calle no es es de todos, si es de todos, no es de nadie. ¿Quién define los derechos de propiedad? Ahí el propietario dice, bueno, tú sí te puedes parquear para descargar tus huevos, o tú no te puedes parquear. Si hubiera propiedad privada, estuviera bien definido, y la persona que se parqueó entraría a una propiedad privada entendiendo las reglas no hubiera pasado nada, porque ahí está definida el derecho de propiedad, están definidas las reglas de la propiedad, pero en una propiedad pública nadie tiene la razón. Como bien dice, si alguien está vendiendo en la calle, uno se puede identificar con la persona que está vendiendo, una pobre señora vendiendo, qué sé yo, unos juguetitos para mantener a su familia. Llega un policía, le quita todo, le confisca su mercadería, es indignante. Pero ¿quién tiene la razón? ¿El policía que está haciendo su trabajo o ella que está luchando por su familia? El problema es que la calle no es de nadie. Pero ahí el problema es un problema ético. O sea, vos cuando sos policía, vos estás asumiendo que estás trabajando para el Estado. O sea, y también la represalia que va a recibir ese policía va a ser directo de la persona, porque es quien le está dando la cara a ese, que está defendiendo. O sea, ahí quién está bien, quién está mal. Bueno, vos estás trabajando para el lado de los malos, entonces las piedras te van a llegar a vos. O sea, yo no puedo justificar al policía, capaz lo hace por alguna creencia, por algún valor ético que él tenga, que él considere correcto. Pero resulta que a veces yo siendo policía, a mí tener que hacer eso, por ejemplo, no lo haría. Iría contra la norma. La norma dice que tenés que sacar... Yo no lo haría, por ejemplo. Pero vos no serías policía, ese es el tema. Vos no serías policía. Mirá, yo, por ejemplo, tengo amigos policías y el tema es que no lo razonan eso, ¿entendés? Para ellos hay una ley y tiene que respetarse. No importa quién la hizo, si está bien, si está mal. No precisas pensar. Es el tema. O sea, yo comparto lo que dice Hans. Si vos te pones a pensar en el fin último de las cosas, ni el policía, ni ningún empleado público que sea un nadie que está ahí siguiendo órdenes, tiene realmente la culpa de nada. Y es más, para mí también son víctimas del sistema. En el sentido de que el policía, yo por ejemplo, mis amigos policías que tengo, ninguno quiere ser policía. Se metieron a la policía porque el mercado no tenía otra cosa para ofrecerles. O sea, quiero decir, si hubiera un mercado libre habría 1000 opciones. Y como ellos de repente no tienen la teoría ética que tenemos vos y yo, ven ahí una oportunidad laboral y la agarran. No entran en esta a razonarlo filosóficamente. Es como cuando uno entra a una empresa, uno tiene que acatar ciertas órdenes porque, o sea, son las reglas de la empresa. Entonces, en este caso, sos un trabajador y tenés que acatar órdenes de la policía. Hay una película donde estudiaban la autoridad y todos creemos que pues nosotros no hubiéramos cometido los crímenes que se cometieron en el régimen nazi, que nosotros nos hubiéramos negado, y se hizo un experimento y realmente el 90% de las personas, 90-95, seguían ciegamente el de la electricidad, ¿no? Sin cuestionarlas. El de la electricidad, el que le daban shock eléctricos a la otra persona, supuestamente. Y otra interesante conclusión de ahí, volvieron a repetir el experimento y se invirtió la proporción de las personas que no fueron capaces de seguir la autoridad. Sí, pero esta vez la variable fue que de las primeras personas que llegaron, uno que estaba ahí que era actor o era parte del experimento, dijo: yo, enfrente de todos, yo no voy a hacer esto es inmoral, ustedes son unos desgraciados. Se paró y se fue. Cuando el liderazgo de esa persona, el ejemplo positivo de esa persona, fue emulado por el resto, los demás ya no siguieron esa autoridad de manera como lo habían hecho antes. Por eso digo, cuando se sigue, es muy difícil esto de la autoridad, porque uno no sabe cómo se va a comportar en una guerra. Todas estas personas que hacían atrocidades en la guerra eran padres, eran personas normales. Claro. ¿Qué los transformó? No sé. Es el Estado. Las guerras a la escala que se vivieron en el último siglo son guerras del Estado moderno. O sea,
y reclutan a todo el mundo, de todos contra todos, no existían esas guerras. Y ahora, hay una frase que me gustó, que acabo de ver recientemente, que me gustó mucho, que decía: si crees que tu lado es el bueno, estás equivocado. Todo el mundo creemos que nuestro lado es el bueno. En una guerra, en un partido de fútbol, es lo más simple. Yo crecí con las películas de Rambo y Rocky. O sea, yo toda la vida creí que Estados Unidos y las Naciones Unidas eran los héroes de los héroes, y que Estados Unidos eran los buenos y que el mundo entero eran los malos. Pero es absurdo. O sea, los que están del lado de Rusia también creían que eran los buenos. Entonces ya te pones a cuestionar. Qué extraño, ¿verdad? Que yo nací en un mundo cristiano y los musulmanes son malos. Si yo nací en un ambiente musulmán, los cristianos son los malos y yo soy lo bueno. O sea, ahí está el principio, o sea, que viva cada quien como quiera, sin molestar a nadie. En base a eso que acaba de decir Sergio, ¿no? De que cada uno viva como quiera. ¿Cómo ve? Vamos a imaginarnos que estamos en anarquía, ¿no? Y que pensar cómo organizar, ¿no? ¿Cómo ves vos, Hans, por ejemplo, la idea de la panarquía? ¿Sabés lo que es, verdad? No. Bueno, es Puig, un autor, tiene un libro es muy cortito, lo lees en un solo día, se llama Panarquía, y él explica la idea de que haya en un mismo territorio varios gobiernos compitiendo entre sí, y que cada persona se inscriba al gobierno que se le antoje, que se le dé la gana, como te inscribís a una empresa de cable o una empresa de celulares, por ejemplo. Y que si no querés suscribirte a ninguno, no te suscribís a ninguno y ya está. Que sea una cuestión de contratos, como contratás el cable para la tele o algún servicio de lo que sea. Como si fueran empresas privadas, pero que sean en una forma de organización. Pero que haya un registro que diga, bueno, Hans se suscribió a este gobierno, Sergio a este otro, yo a este otro. Y que estén en un mismo territorio compitiendo. Una forma de hacer comunidades, pero que no tengas la necesidad de moverte de donde estás para pertenecer a una comunidad u otra. No, de hecho, esa es justamente la idea de cómo operaría teóricamente el mercado de la seguridad. Son como agencias de seguros, como cuando... Más o menos, no es exactamente lo mismo. Porque, por ejemplo, alguien puede decir, queremos una democracia, por ejemplo. Y bueno, todos esos que quieran democracia se anotan en tal registro y eso van a tener que obedecer lo que quiera esa mayoría, entre ellos, ¿no? Otro puede decir, bueno, queremos tener un rey. Bueno, esos van a tener un rey y ese rey les va a dar órdenes, pero solo a ellos. Primero habría que haber propiedad privada, pero sería complicado. Sí. Lo más viable es, como se vive ahora, figuras de autoridad, pero que son fueros superpuestos. Es decir, yo si voy a jugar fútbol, ¿quién es la autoridad ahí? Es el árbitro. Yo le hago caso al árbitro en el partido de fútbol, ¿sí? Después, si yo voy a la universidad, yo no le hago caso al árbitro, diga lo que diga. O sea, yo le hago caso al catedrático. Esa es mi figura de autoridad ahí. Saliendo de ahí, voy a mi trabajo. La figura que yo respeto ahí es al gerente de la empresa. Entonces, formas de autoridad, pero todas superpuestas en el mismo territorio. La figura de autoridad dependiendo qué ámbito de cooperación social estás teniendo en ese mismo territorio. Que es más o menos la idea. No tienes que moverte. Tú estás en tu casa y tú escoges quién va a ser la autoridad cuando quieres jugar fútbol. No, esta liga no me gusta, aquella liga, contrato aquella liga, una vez estoy ahí, me gustan las reglas y la forma que se manejan los árbitros. O renuncio a este trabajo, me voy a otro porque la figura de autoridad aquella me gusta más. Si estoy en un centro comercial, la figura de autoridad de ahí es el policía del centro comercial. Yo me rijo a la figura del centro comercial del área de cooperación social que yo estoy escogiendo. Hoy estoy cooperando en compra-venta de ropa. Yo me adhiero a la autoridad del centro comercial que yo escoja dentro del mismo territorio. Todo superpuesto. ¿Entiendes? Sí. Puede la universidad está en medio de un centro comercial. Ahí tengo que regirme con la autoridad del centro comercial y la autoridad del catedrático. Puede que el estadio o la liga esté dentro de una universidad, me tengo que regir. Y así. Pero es la misma idea, solo que no una autoridad para todos los aspectos de la sociedad. Por ejemplo, aquí yo controlo democráticamente todo, las compras, la educación, controlo los partidos de fútbol. Sería un poco más complicado, no sé si me di a entender. Sí, sí, yo no sé si es que controlara todo, pero sí. A ver, ahora por ejemplo estamos bajo las órdenes del Estado, del gobierno, pero vos vas a una cancha a jugar un partido de fútbol y estás igual bajo las órdenes del árbitro. O sea, no vendría a eso más. Y sobre el árbitro del Estado. Claro, sí, obviamente. Pero, a ver. Pero el Estado
ejerce poder coercitivo. Ellos pueden... Claro, pero por eso, o sea, es una idea de que las autoridades sean voluntarias. A ver, es como la idea de la secesión, lo que propone Hoppe, por ejemplo, de mientras más chiquito mejor, de mientras más microestados mejor, que en vez de haber 250 estados, que haya 1 millón de estados bien chiquititos y que... Bueno, esa idea, pero sin el componente territorial, sino que vos, no sé, de repente decís, mirá, hay un espacio en, no sé, en Suiza que se manejan de tal forma. Yo me quiero suscribir, pero me quiero quedar acá. Una cosa así sería. Todo eso lo iría, una vez no haya estado, lo va resolviendo el mercado. La acción humana. Sin eso y con propiedad privada, pues eso es perfectamente funcional porque existe la posibilidad de moverte a un lugar voluntariamente y adherirte a las reglas que querés adherirte. Pero todo pasa por la propiedad privada. Por eso es tan central en todo esto de anarquismo de propiedad privada. Precisamente por eso, porque la propiedad privada es la que va a coordinar absolutamente toda la sociedad. Tiene razón, o sea, otra conclusión que sacamos acá, que es la competencia, que básicamente estamos hablando de un mercado de seguridad, de justicia, de tal cosa, de educación, operando, ofreciendo sus servicios de manera privada y voluntaria. Sí, y que como dice mi compañero Sergio siempre, que las ideas compitan también, ¿verdad? Y ahí pueden competir las ideas, pero... Y insisto, bueno, no sé, yo soy repetitivo, pero de hecho es anarquismo de propiedad privada el tema. Y como decía, incluso no hay que satanizar el comunismo. El comunismo, el socialismo, todas las formas políticas, hasta la dictadura, lo que ustedes quieran, monarquía, reyes, sectas, lo que sea, se puede dar y puede funcionar una vez haya propiedad privada. Una vez ellos compren comunitariamente un sector y dentro de los límites de la propiedad privada vivan de manera comunista, pueden vivir como se les dé la gana, pueden vivir desnudos, pueden vivir nada sin propiedad privada dentro de la propiedad privada. Exactamente. Con reglas voluntarias. Pero para eso necesitamos, para que cada quien viva su vida como se le dé la gana y cada quien coopere con quien quiera, de la manera que quiera, necesitamos la propiedad privada. Ese es un punto central para decirle a todo el mundo, si hay propiedad privada, todo se da automáticamente. Es natural. Con propiedad privada hay capitalismo. Es la base de todo. O sea, vos precisas de un territorio establecido, algo terrestre, porque vos no estás en el aire, no estás flotando, vos necesitas un espacio físico donde puedas desenvolver tus ideas, tu capacidad, o sea, todo. Sos un ser material, entonces precisas de un espacio material. Y precisas de cooperación. Y eso permite cooperar porque tu propiedad privada, empezando por tu cuerpo, y las cosas que generes transformando con tu esfuerzo y adquiriendo cosas, eso lo vas a poder intercambiar y compartir y cooperar. Es la única forma de poder cooperar con las demás personas, el tener propiedad y libertad para poder intercambiar, porque lo que habíamos hablado de irse a vivir a una montaña solo, está muy difícil. Lo ideal es tener esa libertad completa con la posibilidad de poder... Porque a veces uno, porque a veces uno tiende a ver como, por ejemplo, hay varios autores anarquistas, por ejemplo, que ve el dinero que está mal y todo, ¿entendés? O sea, dicen directamente que la propiedad privada es algo malo y que el dinero es algo malo, pero, o sea, vos precisas de un espacio, o sea, es medio como ilógico, por eso no se comprende. Pero sí yo lo veo, por ejemplo, como la obtención de los recursos, porque vos, por ejemplo, trabajando y eso, vos dependés de otros para obtener los recursos, para sobrevivir, lo básico, para suplantar lo básico. Entonces yo, por ejemplo, para transformar mi trabajo en comida, por ejemplo, tengo que trabajar, por ejemplo, no sé, en una aerolínea que no tiene nada que ver con alimento. Y tengo que transformar ese tiempo en alimento. Ahora, si yo pierdo la aerolínea, pierdo la capacidad de sostener lo básico. Entonces yo creo que, por ejemplo, que obteniendo que las personas, por lo menos, que tengan lo fundamental para vivir, es como la base para poder progresar. Puedes decidir comprar la montaña y no cooperar con nadie, vivir exclusivamente de lo que cultives o crías. Claro. En propiedad privada todo es posible. Claro, porque va a hacer lo que vos quieras. No está mal. O sea, pues, como te digo, es tu casa, haz lo que quieras. Exacto, y no puedes hacer que la otra persona haga lo que tú quieras, ni la otra persona puede hacer que tú hagas lo que no quieres. Exactamente. Lo que sí puedo hacer, por ejemplo, es, si veo que estás haciendo algo mal, convencerte que es diferente, que ahí vendría a ser como un intercambio. Uh-huh. Se puede dar que eso es algo bueno también, porque o sea, eso es una mejora voluntaria de las personas. Pero yo creo que ni siquiera habría que hacerles ver, simplemente el mercado... El ejemplo.
se estarían empobreciendo, se estarían muriendo, hasta el punto de ciertos miembros de esa área dirían, bueno, aquí nos estamos muriendo, algo estamos haciendo mal, el vecino, sin decirnos nada, veo que viven maravillosamente, hablemos con él, mire, ¿qué hay que hacer para vivir acá? O sea, me vendería un pedazo, yo me quiero ir y me voy. Y las personas, eventualmente, el no seguir la ética, que son las reglas para promover la naturaleza humana, acabaría con ellos. Pues, o sea, simplemente, naturalmente, la gente tendería a un comportamiento ético, un marco disciplinador de la ética para poder sobrevivir. Ni siquiera habría que convencerlos con la propiedad privada. Y si tú estás viviendo mal también en tu propia propiedad, también te vas a cuestionar. Claro. No, esta es mi propiedad privada, puedo tomar alcohol, puedo no trabajar, puedo comer, dejar de comer mal, pero en mi propiedad privada yo asumo las consecuencias. Y si estoy tan mal y pues tengo alguna capacidad de conciencia, de raciocinio, pues voy a ver a mis vecinos y pues voy a tener que tomar la decisión, bueno, ¿qué están haciendo ellos, verdad? Como hoy, por ejemplo, pasa de la migración. Es más o menos lo mismo. O sea, ven que en un lado no hay progreso y van hacia otro. Es un ejemplo perfecto como un marco disciplinador, entre más ético, promueve más. Por ejemplo, mis paisanos, yo estoy en Guatemala, al lado de México y cerca de Estados Unidos. Es muy común que se migren a Estados Unidos. Las mismas personas que acá eran improductivas, pobres, tiraban basura en la calle, se comportaban mal, allá se comportan bien, no tiran basura, prosperan. Las mismas personas con un diferente marco regulador, que se acerca más a algo más ético. Pues no es que sea lo ideal, pero está marcado que lo que define que el ser humano promueva su naturaleza hacia el bien es el marco ético regulador, donde se te respetan más relativamente los derechos, como en Estados Unidos. Vendría a ser la cultura, en realidad, como marco regulador. Allá se respeta mucho la propiedad privada. Sí, es una cuestión cultural. Sí, también es cultural. O sea, siempre con un marco de propiedad privada, una cultura alemana va a crecer 100 veces más que una cultura propia indígena de acá. Por cuestiones culturales, priman otras cosas. No sé el clima caribeño, no sé qué será, pero no está mal, no está mal. Pero siempre lo cultural es importante, siempre dentro del marco ético. Unos van a crecer más o menos, no sabemos si es mejor o peor, porque ahí no tenemos... Es un tema de valores, es un tema de valoración subjetivo. O sea, la persona capaz de consideran muy banal, como hoy deben existir indios en la Amazonas. Y deben ver, por ejemplo, deben mirar a nosotros así, las cosas absurdas que hacemos, y para ellos es algo innecesario tal vez. O sea, tenemos todo acá, y ¿cuál es la necesidad de comprar un auto, de derribar los árboles? Porque sus valores son otros, sus intereses son otros. Exacto, y eso volvemos, perdón, me van a ahorcar con lo de la propiedad privada, pero por ejemplo, alguien que vive en la cultura en Jamaica, o una cultura muy japonesa, de mucho trabajo, y toda la cuestión no es que los japoneses sean mejores o peores. Aquí hay una comunidad grande coreana en Guatemala. He platicado con ellos y me dicen, yo vine acá a Guatemala porque el estilo de vida en Corea es un esfuerzo extraordinario solo para sacar la nariz y sobrevivir en Corea. Acá en Latinoamérica yo vivo bien, trabajo normalmente y vivo mucho mejor que en Corea. Ese es el ejemplo perfecto. No hay malo, bueno, ni nada. Simplemente se va a ir dando individualmente, cada quien va a ir escogiendo y espontáneamente se van a ir dando las comunidades como deben de ser. Lo contrario sería la integración obligatoria que están haciendo por todos lados. A mí me sorprendió mucho una frase de Mohamed Ali, que es real, decía, o sea, tú no puedes integrar a un egipcio con un alemán, no puedes integrar a uno de Jamaica con uno de Suecia. Y entonces, ¿por qué quieren integrar a los negros con los blancos? Él siendo negro. Él tenía más claro, o sea, se puede vivir en un territorio, pero todos vamos a tender a vivir con la comunidad con la que mejor nos sintamos. Yo no me iría a vivir a una comunidad de hippie, negros, por ejemplo. No me iría a vivir a una comunidad de alemanes. Cada quien va buscando más o menos... Se habla mucho de la tolerancia. O sea, tenés que soportar a veces lo que no querés o lo que no te gusta porque tenés que vivir bajo el mismo techo. Sí, eso de la tolerancia, pues es algo absurdo. Tolerás si querés, si no te vas. Pero como no tenés dónde irte, bueno, que tenés que bancarte el audio, ¿no? Exacto. Porque estamos en un ente globalizador, entonces como globaliza, no, tenés que aguantártela. Todos discriminamos. Sin poder discriminar no podríamos vivir. Necesitamos hacer elecciones. Imagínate que una mujer no pudiera discriminar en la calle. El primer hombre que le guste se tenga que ir con ellos. O sea, es absurdo. Claro. Entonces, el forzar la integración
el forzar la cultura, el forzar que los... De todo esto, ahora ya nos metemos a cosas de la batalla cultural, pero ahí está el error. No dejar que la libertad individual y el orden espontáneo regulen la convivencia de los seres humanos. Sí, que no hay nada de malo, yo no voy a discriminar a una persona, yo puedo viajar a Jamaica y tener un buen tiempo ahí oyendo reggae, y me gusta, disfruto la cultura y me regreso a donde estoy, ¿verdad? Claro, pero lo que pasa es que a veces como que se sataniza, o sea, para mi punto de vista, discriminar que no te guste algo está perfecto. Ahora, yo lo que creo que está mal es, por ejemplo, que no te guste ese algo y lo tengas que humillar o menospreciar o alguna cosa. Eso sí yo creo que está mal, pero ahora que no te guste un color o no te guste no sé, una comida, no está mal, o sea, son gustos. Lo que sí no puedo hacer, por ejemplo, no me gusta, por ejemplo, como pasó en Alemania, para tener una idea, no le gustaba una etnia y bueno, hizo lo que hizo. Eso es lo que yo veo mal, pero que no te guste está perfecto. Claro, claro. Por supuesto. Y entrar a la parte básica de esto que es el individualismo. En el caso austríaco es el individualismo metodológico cuando querés analizar una situación como esta, ¿verdad? Que no hay mujeres para efectos de estudios económicos. No hay mujeres, no hay negros, no hay bajos, no hay altos, solo existen individuos. O sea, no puedes decir los blancos son trabajadores, los negros son perezosos. Claro. Este individuo, ya sea blanco, negro, chino, morado, ¿es trabajador o es...? Entonces, ese individualismo también que traemos los verdaderos liberales es importante también para la convivencia, para poder no discriminar o no hacer prejuicios a priori de la gente solo por su aspecto, su etnia, por sus creencias. Es de hecho una cultura, a pesar que nos vean como intolerantes, que es lo más absurdo, es lo más tolerante, que nos vean como arrogantes, es absurdo porque somos los más humildes, somos los capaces de entender nuestras limitaciones intelectuales y nuestra limitación en cuanto a decirle a las demás personas cómo vivir su proyecto de vida. No nos atreveríamos ninguno de nosotros a decirle cómo vivir a otra persona. Un liberal sí, un liberal ¿por qué quiere poder político a alguien? ¿Por qué quiere buscar democracia, partidos políticos, Estado, república? Porque es una manera de imponer por la fuerza sus particulares puntos de vista que él considera que son buenos. ¿Sí? Él considera que la familia heterosexual es la única que puede existir. Es arrogante. O yo considero que este nivel de impuestos es el adecuado, o yo considero que aquí siempre va a haber una limitación, pero la arrogancia de creer que yo, desde un gobierno, tengo la capacidad de determinar cuál es el mejor proyecto de vida para el resto de las personas, eso es arrogancia. En cambio, nosotros no nos atreveríamos a decirle absolutamente a nadie. De hecho, se enojan con nosotros porque decimos, todos y cada uno tienen derechos inalienables y nadie, bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna concesión, tiene el más mínimo derecho de quitarles o violentar sus derechos. A nadie, a ningún solo individuo en el mundo. Y eso es terrible, pero ¿cómo se atreve? Eso hasta me han dicho la estupidez de, es que usted quiere libertad extrema. ¿Cómo así? Es injusto. Como si la libertad fuera... extrema, ¿no? Entonces, y también intelectualmente, pues la economía nos hace ver que nosotros somos capaces solamente de aportar con nuestro cerebro una pequeña parte a la sociedad. No tenemos la capacidad cognitiva ni la capacidad de retener tanta información como para poder decirle a la otra persona cómo gestionar la economía a todo el mundo. Solo anda un orden espontáneo. La otra que te dicen también es, vos no querés libertad, querés libertinaje, te dicen. Sí, lo dicen, pero no existe tal cosa como un libertinaje. Yo no termino de entender qué es libertinaje. Yo tampoco. Libertinaje le llaman a ellos sin entender que la libertad es un sin consecuencia. Ellos deben creer que deben vivir sin consecuencia. Claro, pero... Hago maldades, por ejemplo, y me respetan. Claro, pero es imposible. Yo creo que deben tener ese concepto. O sea, lo pongo desde este punto de vista, ¿no? Yo soy un criminal y considero que viviendo en anarquía voy a poder ser libre de ejercer mi criminalidad. Eso es lo que ellos deben pensar. O se es libre o no se es libre. Claro. En el instante. Entonces, libertinaje, no puede haber libertad extrema. Ellos me imagino que se refieren a que dentro de mi propiedad privada y la propiedad privada de otras personas que también a su vez son dueños de su cuerpo y libres dentro de un espacio privado, que sé yo, pueden llegar a hacer hasta vivir desnudos, hacer orgías,
incluso pueden hacer club de peleas, ¿verdad? Pelearse entre ellos, utilizar todas las drogas. Esos son libertinos, es un libertinaje. Es simplemente libertad. Hay una libertad y la libertad es absoluta. Punto. Lo que hay que ver es ético. Entonces esa es la pregunta. Bueno, están ejerciendo su derecho a propiedad privada, el uso de su propiedad privada, cuerpo y espacio, sí. Esa propiedad privada de él con los que está interactuando está respetando la propiedad privada y es de manera voluntaria lo que están haciendo, sí. Claro. Está respetando la vida de los demás, entonces es ético. Punto. Es todo lo que se necesita saber en filosofía política, si es ético o no es ético. A las consideraciones morales ya son relativas del estilo de vida que cada quien quiera llevar. Ya la moral y la ética es otra cosa. Moral es, tú eres un inmoral porque vives sin casarte, tú eres un inmoral porque utilizas drogas, o puedes ser una mujer inmoral solo por llevar una falda corta. Esto no te digo, la ética es única y la moral es variable. Exactamente. Eso es lo que moral más dicen. Tiene variables tanto políticas como culturales, y entonces es mutable. Individuales La también. ética es objetiva. Claro. Ahí La está. ética es objetiva y deriva de los derechos naturales. Y ese tema de los derechos naturales genera tanto rechazo, tanto porque un derecho natural, una ética objetiva, simplemente daña a todo aquel que tiene la arrogancia de querer ser un ingeniero social, ya sea en el campo de la política, de la economía, todo el que crea cómo debe de ser esa persona, cómo mejorarla, cómo todo, pues dice, aquí todo es relativo, ¿sí? O sea, claro, no tiene, capaz que deba tener algún deseo de poder y como no lo puede ejercer, tiene la frustración. Lo veo yo por ese punto de vista. Sí, tú eres lo que yo digo que... Claro. Lo que yo digo que es bueno, eso es bueno, lo que hace la legislación y el Estado actualmente. Si yo digo que es bueno, es bueno. Si los impuestos son legítimos, son buenos. No robo, es bueno, porque es útil a la sociedad, porque sin mí y empieza. Sin derechos naturales, todo estatista, todo minarquista, todo liberal, yo ataco más a los liberales que a los socialistas, porque los socialistas, los de izquierda, al menos son intelectualmente íntegros, equivocados totalmente, pero son íntegros, no te quieren vender otra cosa. O sea, yo quiero llegar al poder y ahí yo quiero socializar las cosas, quiero quitarle a los más ricos para darle a los más pobres. En cambio, el liberal te vende la idea que quiere que todos sean libres, te vende la idea que quiere proteger la propiedad privada de todos. Pero es mentira, cuando llega... No es lo mismo, aparte como yo a veces hago referencia, que yo a veces cito, o sea, nuestras constituciones, al menos en América Latina, son todas liberales. Si el liberalismo fue tan bueno, ¿por qué o sea, no prevaleció? ¿Por qué fue transmutando eso? Se fue mutando y se fue transformando y se fue viendo mal el liberalismo. Porque nace el liberalismo, ¿no? Se forman las constituciones liberales y después nace su némesis que vendría a ser el comunismo. ¿Por qué? Si era tan bueno esto, no tendría que ser. Si era tan perfecto, no tendría que salir su contraparte maligna. Vendría a ser para el liberalismo y comunismo. Bien dices eso, lo que pasa es que hay que entender en el análisis de conceptos que no son opuestos. Quieren agarrar el mismo instrumento para para imponer su idea. O sea, son ideas opuestas que utilizan el mismo mecanismo para hacerlas cumplir. Exactamente, o sea, no son tan distintos, por eso yo tengo me dan más problemas los liberales porque no son honestos, o sea, como te decía, ¿cuál es la peor de las mentiras? Son los que tienen parte de verdad, dicen, mire, la propiedad privada y la libertad son importantes para introducir la mentira, pero no te dicen que cuando entren te van a cobrar impuestos, el impuesto es robo, te van a limitar tu libertad, no vas a tener propiedad privada, te van a decir cómo dirigir tu vida, lo único que un poquito menos, pero no te lo dicen. O sea, a mí me gustaría que los liberales realmente puedan defender sus ideas, pero que digan, mire, yo no estoy por la libertad, yo estoy por un socialismo Light. Sí. O sea, yo te voy a robar, pero no te voy a robar tanto. Claro. Y después hay otra cosa también, que es lo que dicen Huerta de Soto y Miguel Ancho Bastos. Si vos te fijás, por ejemplo, en los teóricos liberales clásicos o minarquistas, los mejores argumentos, si se podría decir así, a favor del Estado, los dan ellos. Porque ellos explican que, por ejemplo, los socialistas y los comunistas, bueno, los socialistas más que nada, ¿no? Ya dan por hecho el Estado. Para ellos es como el Estado tiene que estar y lo dan por hecho y solamente se centran en describir cómo debería ser el Estado para ellos. Pero lo dan por hecho. En cambio, son los minarquistas y los liberales clásicos los que dan argumentos a favor del Estado, de que tiene que existir un Estado. Es que ellos parten precisamente de la conclusión. No podemos vivir sin Estado, porque si no nos mataríamos a todos. Y un paréntesis interesante.
la teoría marxista de la explotación, donde si dejáramos al mercado operar, habría una empresa que cada vez cobraría más poder y empezaría a alienar más a todos y destrozaría a todos hasta hacer una. Ese es el exacto argumento marxista que utilizan para las empresas privadas de seguridad. Ponte a pensar, es una empresa, pero cada vez se haría más poderosa hasta el punto de ser una empresa universal que explotaría a todos los demás. O sea, haciendo caso omiso de las reglas económicas del capitalismo, donde no puede haber en un mercado libre monopolio. O capaz que estaban haciendo referencia al Estado, o sea, sin querer. Sí, pero utilizan eso, pero... creció tanto una empresa de poder que se quedó con todo el Estado. De hecho, eso no existe en ningún lado. Todas las empresas grandes en un mercado libre caen. La empresa pequeña se come siempre a la grande, porque la empresa llega a tener un punto, volverse tan grande, que no puede hacer cálculo económico. No puede calcularlo. Exacto. Entonces viene una empresa más pequeña, con menos ideas, más ágil para entender las necesidades del cliente. Y otra cosa, también la empresa más chica se adapta más rápido. Cuando salieron el tema de los autos eléctricos, ponele, que tal. Es otra discusión de si son mejores o son peores. Eso, vamos a suponer por un momento que es lo último, de tecnología, que es lo mejor. Salen los autos eléctricos y las empresas de auto a combustible. A una empresa grande de auto de combustible le costaría mucho más adaptarse a los autos eléctricos cuando recién están saliendo, porque le llevaría a cambiar toda su infraestructura, que a una empresa que recién empieza, que se va a dedicar solo a los autos eléctricos. Exacto. Mira, Apple desde un garage destrozó a IBM, lo impensable. Mira Netflix, que era todo, ahorita ya va para abajo. Mira cualquier empresa. No puede haber. Llega un punto donde encuentran el límite y viene una empresa más abajo que a su vez va a crecer, que a su vez va a desaparecer. Mira BlackBerry, mira todo. Sí, salvo que la mantenga el Estado, ¿no? Sí, y esto es teoría económica. Y es una teoría que corresponde. ¿Por qué digo que mi teoría es correcta? Porque corresponde a la realidad. La teoría económica austríaca, todo corresponde a la realidad. Lo puedes contrastar con la realidad. Es otra cosa. Muchas veces cuando hablas de anarquía y de lo que pasaría, de teoría económica, de cómo sería anarquía, te dicen, eso es solo una teoría. No entienden o no saben diferenciar teoría de lo que es hipótesis. Ellos en todo caso querrán decir que es una hipótesis. Pero si es una teoría es porque ya está comprobado, que, o sea, se corresponde con la realidad. Exacto. Y como te digo, en todas las áreas del desarrollo humano, de la cooperación humana, la teoría es vital. Nadie cuestionaría un ingeniero estructural capacitado haga un rascacielos. A nadie se le cruzaría por la mente que mi abuelita, mi tío, que dan sus opiniones ahí, o mi amigo, dijera cómo construir un rascacielos. ¿Por qué? Porque no está capacitado. Pero ¿por qué en economía eso es así? ¿Por qué en economía cualquiera opina sin saber nada? Y es irresponsable. Por ejemplo, si yo estoy en una conversación, estoy en una convención de ingenieros estructurales, ¿tú crees que yo me atrevería o ustedes dos se atreverían a opinar en frente de ellos? No, claro que no. Que no, porque o sea, no conocemos la teoría, pero ¿por qué en una conversación todo el mundo opina de economía y dice cualquier barbaridad? ¿Por qué no entienden que es una ciencia que como ciencia tiene reglas, que como las reglas son universales, atemporales y se cumplen en todo momento y lugar? Es una ciencia como cualquiera. Las reglas para explorar el espacio no se descubrieron en el espacio, se descubrieron en la Tierra, porque una teoría es universal y válida en todo tiempo o lugar. La teoría de la imposibilidad del socialismo, porque no puede calcular. Si algo es verdad en todos los casos o no lo es. Pero para el liberal, la teoría que se ajusta a la realidad para fabricar y distribuir leche o lácteos es una, y la teoría para brindar seguridad o defensa es otra. Claro, o sea, no aplica la misma lógica. O el capitalismo es bueno o el socialismo es bueno, pero no pueden haber dos verdades. Claro. Es verdad y es verdad todo el tiempo. Claro, es como que seguridad, justicia y defensa son excepciones. ¿Por qué? No sé, pero son excepciones. Lo que pasa es que ahí es donde está el tema. Lo que pasa es que la teoría económica se implementa en lo que genera economía, o sea, una empresa o un lugar de trabajo, lo que sea. El Estado no, el Estado es un ente que no genera nada, entonces lógicamente tienen que hacer una teoría especial para que el Estado sea englobado. Para que cuadre, para que usted tenga una existencia teórica. Pero como todo que viene del Estado es ineficiente, bueno, tiene una teoría económica ineficiente. Como en Los Simpsons, Homero dijo, en teoría el socialismo funciona. Claro, está mal. Sí, porque la teoría solo es teoría si corresponde a la realidad. ¿Tenés algún ejemplo de la realidad? Es como, por ejemplo, es como yo decir, bueno, voy a poner un tornillo con un martillo. O sea, no, el tornillo no se pone con martillo. Lo estás clavando, no lo estás atornillando. O sea, puedo tener la teoría,
pero no es así que funciona. O sea, tengo que agarrar la herramienta correspondiente para hacer ese trabajo. O Claro. sea, me puedo equivocar. Yo sé que yo quiero poner el tornillo ahí, pero la herramienta que estoy usando no es la que sirve, entonces tendrías que cambiar de herramienta para llegar a ese objetivo, que es ahí donde es el tema. Y la gente sabe, A porque veces por el cambio ejemplo, es el que está mal y no es el fin en sí. no, pero la gente sabe, pero no sé qué tienen con la teoría económica, que la teoría es correcta. Por ejemplo, nadie tomaría decisiones ideológicas en economía como se hace ahora. O sea, nadie diría y subiría a un edificio y diría, no, a mí quién me dice que yo no tengo el derecho de volar como ser humano. ¿Y por qué yo no voy a subir a lo alto de un edificio y me voy a lanzar? Si yo tengo derecho. ¿Qué me está hablando de leyes? Ellos saben que las leyes no se pueden romper y que si se tira va a caer duro y se va a matar. Ellos saben que la teoría tiene que corresponde a la realidad. Porque alguien le diga a cualquiera en la calle, mire, hay una nueva teoría, una nueva corriente neoclásica que le dice que usted puede volar. O sea, esas ideas antiguas de que la gravedad lo va a hacer que se estrelle, eso es del pasado. El planeta no tiene naturaleza. El planeta es lo que la teoría, lo que yo diga que es. Bueno, nadie absolutamente se atrevería a ir en contra de la teoría y nadie es que se haya tirado un edificio antes. Saben teóricamente que se van a matar. Pero en decisiones económicas, si alguien les dice, mira, les vamos a subir el sueldo a 100 veces de lo que están ganando ahora, es el salario mínimo, se apuntan. Claro. Y ni se les cruza por la cabeza que sería un caos increíble. Va a aumentar todo 100%. No, el desempleo además. Quedarían en el mismo lugar, pero... Yo creo que generaría mucho desempleo también. Generaría, lo que hacen los límites de precios, o los precios tope o los precios mínimos, generaría lo opuesto a lo que va a conseguir, pero en economía, las reglas económicas, si el Estado dice vamos para la pandemia, lo que hizo, brindar un bono en efectivo a todo el mundo por 6 meses para que sobrevivan, no se les cruza por la mente que eso obviamente va a repercutir en algún punto. Eso no se puede hacer, que la ley económica es tan ley como las leyes de la física. Y eso ha sido un interés porque economía, si te das cuenta, se enseña química, se enseña física. Gracias a que les enseñaron química, gracias a que les enseñaron física, saben de la caída de las cosas y por sentido común, pero no les enseñan economía. A nadie le enseña economía, no les conviene que entiendan economía. O que cuando vengan y les digan algo absurdo, como les voy a dar un bono sin trabajar o les voy a dar, como decía Friedman, un Salario único universal. Salario único y universal, todos lo tomarían. Pero si saben de economía, dicen, no, eso no. O sea, yo quiero que usted deje meterse en el dinero sea privado, naturalmente va a ser patrón oro, de esa manera yo sé que mis ahorros no los voy a perder, el tipo de interés. Si usted me dice ahorita que el tipo de interés ahorita lo bajo, mediante el Banco Central obligatorio a un 1%, e imprimo dinero un montón y con ese tipo de interés de 1%, me dicen, mire, le voy a dar $100,000 a un 1% anual, es decir, $1,000 al año, dividido, son menos de $100 al mes por $100,000 una casa, yo lo tomo, pero después se va a manifestar que eso es imposible, y ahí es donde vienen que estallan las burbujas inmobiliarias. Pero si la gente sabe que el tipo de interés no puede ser fijado unilateralmente, ni el Banco Central puede imprimir cualquier cantidad de dinero sin que pase nada, otra cosa sería. Pero la gente es absolutamente ignorante en economía. En las universidades son absolutamente ignorantes de economía. Todas las carreras de economía no te enseñan economía estatal. El único que aprende economía lo tiene que aprender por su propia cuenta. Sí, y sí. Mirá, no solo en economía, yo creo que hoy en día todo lo que te enseñan en las universidades hay que cuestionarlo porque ya sea economía, sea medicina. Bueno, una de las primeras entrevistas que tuvimos nosotros fue con un muchacho que el loco es médico y si bien terminó la carrera y todo en la universidad, después él investigó todo por su cuenta. Él tiene conceptos él defiende la teoría del terreno que es totalmente contraria a todo lo que le enseñaron a él en la universidad. Entonces, hoy en día hay que cuestionar todo. Gestionar un sistema complejo de arriba hacia abajo es imposible. Primero, no podés alcanzar el resultado. Y no solo no vas a alcanzar el resultado, vas a tener un resultado completamente distinto al que pensabas. Y no solo eso, vas a tener infinitas consecuencias no deseadas, porque nadie puede controlar un sistema complejo. En un sistema complejo el cambio se genera de las unidades hacia el sistema. Claro, porque el individuo es el cambio. Hay una cosa, que es que la información está dispersa en cada uno de nosotros, en las 8.000 millones de personas que hay. O sea, no puede venir un ente o un rey o un parlamento a decir nosotros tenemos toda la información necesaria, porque para tener toda la información...
como Estado, ¿cómo controlas el Estado? Controlando al individuo. Claro, pero, O sea, pero si a al ver, individuo de manera coactiva le pones cierto, por ejemplo, no sé, se va a terminar ¿cómo te puedo decir? Se va a terminar los granos porque hay sequía o lo que sea. ¿Eso qué hace? Ese tipo de información hace que aumente el valor de las acciones o que baje el valor de los precios porque la gente consume más o consume menos para abastecerse. ¿Se entiende el punto? O sea, como que con coacción podés controlar el mercado de cierta manera. Yo creo que por ahí viene la mano, porque no tenés otra manera de controlar el mercado sino controlar a los consumidores. No podés. claro, yo a lo que iba, No podés controlar el mercado. a lo que iba yo es a la lógica. Para que una persona tenga la información, o para que un parlamento tenga la información necesaria como para dirigir una economía, tiene que tener el cerebro de los 8.000 millones de personas, o no sé, ponele, no sé cuánta gente son en Guatemala. Acá en Uruguay, por ejemplo, son 3 millones. Los parlamentarios tendrían que tener el cerebro de los 3 millones de uruguayos. Si no, es imposible. O sea, dicho de otra manera, tienen que ser Dios. Sí, eso es parte del cálculo económico. El problema se divide, vamos a ver, primero la información, primero la cantidad de información que tú dices. Segundo, la naturaleza de la información relevante, que es subjetiva. Cada individuo sabe cómo ser uno mismo. Claro. Y cómo hacer las cosas. Un ciclista no le puede transmitir cómo ser este ciclista, cómo manejar una bicicleta. Es una información que no se puede transmitir. Segundo, el socialismo bloquea esa información. O sea, no solo es un volumen grande, sino cuando impides que el mercado funcione, se bloquea. Y tercero, asumiendo que tienes la capacidad de absorber la naturaleza de la información, el volumen de la información, en un solo centro de gestión, para el instante que tienes toda esa información, ya es obsoleta, porque es una fotografía. Ya todas las piezas cambiaron, todo el orden espontáneo ya cambió, ya esa información, si la aplicas no sirve. El mercado es dinámico, o sea, es imposible. Y ese entendimiento es el que lo hace intelectualmente humilde a uno y que lo hace arrogante, la fatal arrogancia, como decía Hayek, a los que quieren dominar a las demás personas o decirles qué hacer. Es arrogante creer que tienen la capacidad siquiera de hacerlo. Pero terminamos siendo nosotros los arrogantes. Arrogantes para ellos es ser gente intolerante, pero ¿cómo se puede ser con las ideas, la verdad, con la libertad, con la vida, con los derechos de los demás? La única forma de defenderlo es de manera intransigente, de manera intolerante. No hay otra manera. Confunden esto con arrogancia, pero no veo cómo se puede esparcir una idea de la verdad sin ser... Arrogante, claro, porque estás englobando a muchas personas y en realidad sos vos mismo. O sea, Has, me gustó muchísimo la charla. un gusto haber podido compartir las ideas. No es algo que se pueda hacer muy fácilmente porque ya sabes, ¿verdad? Y no somos muchos, para empezar no somos muchos. Sí, pero por lo menos ya poder desahogar ideas y no ser tachado de loco, de utópico, de